Desde los años 80, el bloque anglosajón ha venido defendiendo la tesis de un mundo unipolar, donde impera la democracia liberal y el turbocapitalismo, por supuesto hegemonizados por Estados Unidos. Decía Clinton en los años 90, en plena exposición del globalismo, que Estados Unidos se había convertido en la nación indispensable para el resto del mundo. También lo afirmaba el globalista Barack Obama, ambos encerrados en el mito del monismo, del poder mundial privado. Comienza así la cristalización del globalismo. Vamos a estudiar este fenómeno desde un punto de vista más materialista, pues los desinformadores y conspiranoicos han creado muchas teorías locas sobre este asunto, sin ningún tipo de rigor, así que se intentará marcar la diferencia con el típico discurso antiglobalista, o más bien globalista alternativo. La mejor manera de exponer al globalismo es sacar a la luz a sus agentes, que no son los Illuminatis ni ninguna raza alienígena, todo eso es pura mitología. Comenzaremos con el más difuso de todos, el posmodernismo, un movimiento filosófico y cultural que nació a principios de los 80 en Europa. Posteriormente se extendería por toda América. Se trataba de una radical reacción contra toda la tradición marxista, hegeliana y científica. Según el filósofo Gustavo Bueno, es la negación de los grandes relatos, o la sustitución de estos por mitos, como la paz perpetua de Kant, que irónicamente el globalismo no puede garantizar, ya lo estamos presenciando. Todo esto se originó en los 80 debido a la fuerte presencia global de la URSS, que poco después sería considerada una derrota al materialismo y a la dialéctica de estados, frente a las teorías de globalización que ya existían desde los años 50 y compatibilizaban con el relativismo de la era posmoderna. De hecho, el posmodernismo es considerado por muchos una revisión del marxismo. La teoría de la globalización. Para entenderla, debemos asumir que estamos ante un fenómeno plural, es decir, existen varias globalizaciones, concretamente existen 3, y son lideradas por las grandes superpotencias. La globalización es un efecto, la última fase de la mundialización, que implica una armonización cultural y comercial entre todos los pueblos, comenzando con la colonización de América y culminando en otra fase histórica independiente, la del capitalismo tardío. Kant ya hablaba de la idea del corpus terraqueus, para referirse a la idea mencionada anteriormente de paz perpetua. De hecho, Bueno señala la concepción de globo como uno de los principios de nuestra civilización. No obstante, el mundo se presenta dividido en numerosas esferas de naturaleza cultural que componen la universalidad. Este es el mundo de los globalistas y se sostiene por medio del relativismo cultural. Pues civilización como concepto clásico solo hay una, por tanto, la esfera o el mundo material son únicos, pero el mito de la cultura lo niega. La globalización es un fenómeno novedoso que sobre todo incide en lo económico, por supuesto a nivel mundial, otorgándole el derecho a una empresa extranjera a irrumpir sin respetar ninguna ley, debido a la libertad de mercado y la ausencia de fronteras. Vamos, que el globalismo es la expansión del mercado. Los globalistas. Ahora toca hablar de instituciones y personalidades concretas. En otras palabras, se va a tomar una línea oficialista. Dentro de las grandes élites mundiales, podemos destacar al subdirector del Fondo Monetario, Stanley Fischer, a la familia Rockefeller, recordemos a David Rockefeller diciendo que algo debía reemplazar a los gobiernos, y el poder privado le parecía el más adecuado. También el G7 son globalistas evidenciados, por su enorme peso económico y su gran capacidad de influencia. El Instituto de Asuntos de Relaciones Internacionales es un ejemplo muy ilustrativo. Se define como una institución políticamente independiente, que busca expandir sus ideas con el fin de crear un mundo mejor para todos. Esta idea de solidaridad es propia de los globalistas, no es más que una excusa para imponerse a los demás.
Otra importante entidad global a señalar es el llamado Club Bilderberg, un apéndice del CFR que opera principalmente en Europa y otras regiones, porque su fin es crear una fuerza política y económica supraestatal. Sus enemigos son los estados soberanos como China o Rusia. De hecho, Henry de Castries decía que si fuesen los gobernantes del mundo, deberían estar profundamente avergonzados. En cuanto a globalistas hispanos, contamos con Rodrigo Rato o Juan María Nin, presidente de la Caixa, y me gustaría señalar sobre todo a Javier Monzón, presidente del Grupo Prisa, potente arma propagandística que nos inunda con mensajes a favor de la globalización. Entre los globalistas también hay choques, como se puede ver en el caso de los demócratas y republicanos, ya que todos aspiran a ese poder mundial, no son un bloque uniforme, ni realmente llegan a controlar al mundo en sí, como afirman los magufos, simplemente ese es su objetivo. Todos ellos no solo siguen el principio de gestionar la producción de la hacienda, que pueden ser grandes terrenos, bancos, multinacionales, fábricas, como Coca-Cola, sino que además deben valorizarla para su posterior venta. Algo solamente tiene valor cuando se vende, decía Karl Marx. Por tanto, el centro de la economía es el mercado y no el Estado, negando convenientemente el Estado-nación. La globalización busca la despolitización total de la economía, dando lugar así a la economía global, iniciando un proceso de pulverización de los estados. De hecho, podemos ver que la Unión Europea está apoyando la balcanización de España, apoyando a los independentistas. El proceso de globalización se inicia con la democracia parlamentaria, que promueve un desarrollo. Este crecimiento tiene un límite nacional, y en este punto es cuando ha de entrar en una fase expansionista. China y las doctrinas de Monroe representan lo opuesto a esto. Sus estrategias consisten en convertirse en el centro del mundo, de manera que éste dependa económicamente del centro del imperio. De hecho, China significa eso, cuya influencia crece con la ruta de la seda. Otro importante agente globalizador es la Unión Europea. La globalización no es un fenómeno natural o espontáneo, fue una reacción a la Unión Soviética. El estado del bienestar se inauguró siguiendo muchos principios socialistas, como la educación gratuita o la sanidad pública. Fue una némesis que inicia gran parte de los mitos del globalismo, y es que, según Bueno, la URSS y Estados Unidos versaban sobre lo mismo, una sociedad universalizada, fuere desde el internacionalismo proletario o el cosmopolitismo burgués, lo que viene a demostrar que no todos los procesos globalistas son malos, simplemente eran errados, pues el sistema soviético cayó y el capitalismo global se tambalea, al haber sido forjado por medio de mitos, tales como el monismo, el estado del bienestar o la paz perpetua. Todas las grandes potencias poseen armas nucleares, evidenciando enormes tensiones y o contradicciones del sistema globalista. Por eso estamos transitando hacia un mundo multipolar, donde lo material se va a imponer, donde el Estado se va a imponer.